Bueno, Dorian, los aficionados te escogieron el mejor jugador del mes de septiembre, ya llevabas dos de mejor jugador de la semana, y no te pregunto yo, y te van a preguntar los jugadores de la cantera, así que dejo por ahí la copa. Vale. Hola Dorian, soy Brian, jugador del cadete A del Langreo, y mi pregunta es que ¿cómo te sientes desde que juegas en el Langreo? Bueno, pues me siento bastante a gusto, la verdad. Desde el primer momento me han acogido genial, sin ninguna queja. La verdad no les ha importado mucho que sea así de los pequeñitos del club. Creo que me tienen mucho cariño, al igual que yo a ellos, y genial. Hola Dorian, soy Pelayo Naves, jugador de la infantil A del Unión Popular de Langreo, y venía a preguntarte qué te hizo pensar para fichar por el Langreo. Bueno, pues la verdad que yo creo que el Langreo es un buen escaparate para crecer. Creo que era el mejor sitio para mí, para seguir creciendo, para evolucionar como futbolista. Y es eso, la verdad. Aquí han salido muchos futbolistas jóvenes, aquí dan oportunidad a los jóvenes y yo creo que fue la mejor opción. Hola Dorian, soy Javi Huerta, jugador del Juvenil B, y quería preguntarte qué significa para ti llevar el escudo del Langreo en los partidos. Bueno, la verdad que para mí es un orgullo poder llevar, mejor dicho, la camiseta del Langreo. Es uno de los equipos, de los clubes más importantes de aquí de Asturias, y la verdad que yo creo que a todo jugador le gustaría sentirse parte del club. Hola Dorian, soy Carlos Nieto, juego en la Unión Popular de Langreo y soy portero de Prever. Jamín, ¿qué es lo que más te gusta de jugar con nosotros en Langreo? Porque a mí lo que más me gusta es ser portero y jugar todos los minutos. La verdad que lo que más me gusta es poder jugar, sobre todo, que me den minutos y bueno, jugar en mi posición, delantero, jugar ahí arriba, poder marcar goles. Hola Dorian, me llamo Saúl Estevez Camacho, juego en el equipo de Langreo Alevín A, y me gustaría preguntarte, antes de jugar un partido, que cómo te sientes, que si tienes nervios, que si notas tensión, y si me podías dar un consejo como delantero me ayudaría mucho. Intento no cambiar mucho lo que hago todos los días que tengo partido. En plan, si me coloco las medias de una forma, pues de esa forma siempre me tengo que colocar las medias. Y mi consejo es que seas tú mismo y que tengas mucha confianza en ti, que eso es lo más importante de un delantero, la confianza. Hola Dorian, soy Hugo Castaño, soy el portero del Benjamín B de la Unión Popular de Langreo. ¿Qué tengo que hacer para ser como tú? Bueno, prácticamente confiar mucho en ti, disfrutar, que la verdad que el fútbol es, yo creo que de los mejores deportes que hay, disfrutar y hacer mucho a los entrenadores, que son los que más te ayudan y los que más te pueden guiar. Hola Dorian, ¿qué tienes que hacer un delantero para meter muchos goles? Pues yo creo que lo más importante para meter muchos goles es leer mucho juego, colocarse bien en el área y estar seguro de uno mismo y con confianza y insistir e insistir. Hola Dorian, soy Ari, del Alevín B, del Langreo. Quería preguntarte qué es importante para ti, marcar un gol o que gane el Langreo. No te voy a mentir, es importante marcar gol obviamente, pero sobre todo es que gane el equipo, la verdad. Yo estoy aquí para ayudar al equipo, sobre todo. Y bueno, aunque no marque yo, lo pueden marcar mis compañeros. Sumar 3 puntos es mejor que marcar un gol. Hola Dorian, soy Sergio Lauriño, Benjamín de primer año de la Unión Popular de Langreo. Me gustaría saber cuántos goles crees que marcarás en esta liga. La verdad que me gustaría acabar con más de 10, 12 goles. Por ahí van los tiros, yo creo. Hola Dorian, soy de Prebenjamina. Te quiero decir que si te gustaría ser el pichichi del equipo. Sí, la verdad que sí, porque eso significaría que el equipo estaría arriba y le irían bien las cosas. Hola Dorian, yo soy Carlos Romano Cartón, Benjamín de la Unión Popular de Langreo. ¿En qué crees que puedes mejorar? Hola Dorian, soy Isaac Casal Pérez, jugador del Benjamina de la Unión Popular de Langreo. Quería preguntarte, ¿qué crees que deberías mejorar en tu modo de juego? Pues la verdad que creo que tengo que mejorar los duelos aéreos, dominar más el área y la zurda, la verdad. La zurda que es ahí flojita. Hola Dorian, soy David Fernández, jugador del cadete de la Unión Popular de Langreo.
Y me gustaría saber si tienes algún ídolo referente en el mundo del fútbol. Sí, la verdad que el primer jugador que vi jugando a fútbol fue Cristiano Ronaldo y desde ahí siempre le he seguido a todas partes y yo creo que él es mi referente, mi ídolo. Hola Dorian, soy Bruno Gangoso Granda, jugador del Infantil B de la Unión Popular de Langreo y quería preguntarte, ¿en qué equipo jugabas cuando tenías nuestra edad, 12 años, y cuántos goles marcaste esta temporada? Yo empecé un poquito más tarde a jugar a fútbol. Empecé en cadete y mi primer año marqué 32 goles. Hola Dorian, soy Juan Carlos Arceta Radillos del Juvenil A de la Unión Popular de Langreo. Me gustaría saber qué se siente al ser arropado por tus compañeros al haber fallado un penalti tan importante contra el Unión Adar. Yo creo que los compañeros no lo pudieron hacer mejor. Me trataron genial, me arroparon. Encima tuvimos la cena de equipo y estuvimos ahí como una familia y la verdad que bueno, me hicieron despejarme un poquito de todo, así que genial. Hola Dorian, soy Daniel Crespo, juego del Infantil C y me gustaría saber qué te pasa por la cabeza cuando vas a tirar un penalti. Intento estar lo más tranquilo posible porque la verdad que tirar un penalti conlleva bastante presión, yo creo, y no sé, al fin y al cabo es para valientes y no sé, yo intento relajarme y tener un lado seguro y confiar en ese lado. ¿Mejor rival al que te has enfrentado? Natalio, el de la Avilés, el delantero de la Avilés. ¿Un jugador con el que hayas compartido vestuario? El mejor, Gonzalo, sin duda. ¿Un amigo en el mundo del fútbol? Óscar Siafá, del Laredo. ¿Un sueño por cumplir en el fútbol? Debutar en Primera División. ¿Un gol especial para ti? El primero que marqué en Liga, aquí en Segunda Federación. De no ser futbolista, ¿te gustaría haber sido? Policía. ¿Un hobby que no sea el fútbol? Escuchar música. ¿Una película o género musical que escuches? Hip hop, me encanta. ¿Un país o una ciudad que te gustaría visitar? Dubái, sin duda. ¿Qué es lo que más te gusta de estos días? La comida, el cachopo. Mira.